Amados hermanos, Iglesia Manuel, tengan ustedes muy buenos días. En esta hermosa mañana que nos regala el Señor, les invito a que nos dispongamos a escuchar su santa palabra, que le adoremos, le glorifiquemos, que pongamos nuestros tiempos, nuestros corazones para ello. Por lo tanto, les invito en oración a que nos dispongamos, hermanos. Amado Padre Celestial, Dios de amor, de misericordia, te damos gracias, Padre amado, por este hermoso día que nos regalas. Lo ponemos en tus santas manos para que seas tú transformando nuestras vidas a través de su santa palabra, mi Señor. Toca nuestros corazones, mi Señor, y que seamos prestos a aplicar tu palabra en nuestras vidas, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la salvación a través de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor, nuestro Cristo Jesús. Y en el nombre de Él, Señor, ponemos este tiempo de adoración, de alabanza y de aprendizaje de tu palabra, mi Señor. Que la gloria y la honra sea siempre para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Vengo a adorarte.
roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré.
Buenos días, hermanos. La lectura de esta mañana está en Amós 2, del versículo 4 al 8. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Hermano, tenga un buen día. Vamos a orar por este tiempo, que Dios bendiga. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el privilegio que nos das de compartirla, Señor, y ayúdanos a entenderla, pero también ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestras vidas. Y, Señor, que en medio de esto podamos exaltar y glorificar tu nombre. Que seas tú siempre el soberano, que seas tú siempre, Señor, glorificado por nuestras vidas. Rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermano, como ve, vamos avanzando en el libro de Amós, y ya al momento hemos visto cómo el Señor ha juzgado a estas naciones, podemos decir a estas naciones que inmensamente han faltado, han ido en contra de la buena voluntad del Señor, y cómo han cometido, diríamos, unos pecados atroces, ¿cierto? Contra indefensos, contra naciones completas, contra personas que no pueden valer, que no tienen una manera de cómo defenderse. Pues bien, hemos visto entonces lo que es el juicio a estas naciones. Hablamos de los sirios, de los filisteos, de los fenicios, de los de Edom, de los de Amón, asimismo los de Moab. Bien, hasta ahí podríamos decir, bueno, lo que Dios ha hecho es justo, está muy bien, y ahora nos queda solamente enfocarnos en la nación de Israel, como la tenemos allí en rojo, hablando de la nación de Israel, cómo el Señor va a juzgar a esta nación. Recordemos una cosa, y es que Dios ha tomado cuenta de ellos, de estas naciones, que era su pueblo escogido, dividido en estos dos reinos, y es un mensaje que Dios va a enviar desde un profeta que no es profeta de profesión, valga el juego de palabras, sino que es un ganadero, es un hombre del campo, y él va a llevar un mensaje desde este reino hasta este reino. Realmente a donde va la profecía es a este reino, hablando desde Judá para Israel, y Dios va a enviarlo por medio de él. Recordemos también que el Señor tiene una manera en esta profecía, tiene una manera en la cual lleva siempre este mensaje. Decíamos 4 partes: una fuente, una acusación, un castigo, y al final veíamos una confirmación divina de lo que Dios hacía. Pues bien, nos queda una pregunta allí, y es: ¿cómo tratará Dios al pueblo de Israel? ¿Los tratará con en la misma manera? ¿Será igualmente fuerte? ¿O Dios mirará en algún sentido distinto lo que está haciendo Israel? ¿Dios verá lo que hacen ellos en una forma diferente? Es lo que tenemos que mirar. Tal vez podríamos decir, Dios los trata con más amor, con más benevolencia. Tal vez Dios de pronto está obrando con ellos, como diríamos, con cuidadito, no tan fuerte, sino cuidándoles en alguna forma. ¿Será que sí?
Bien, eso es lo que tenemos que mirar en este pasaje. Vamos a darnos cuenta aquí que también Dios se refiere a este pueblo como un todo, no como los dos reinos que tenemos allí, sino como a un todo. Dios va a hacer referencia a ellos en dos partes, por lo menos en el capítulo 2, en el versículo 10, nos dice, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y entonces nos damos cuenta que habla de la misma nación. Y en el capítulo 3, en el versículo 1, hace la misma referencia. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia. Y mira cómo lo llama, que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Entonces, Dios se va a referir en algún momento y para él va a ser su nación, toda su nación. Miremos entonces lo que Dios va a hacer con estas, en cuanto al juicio para estas dos naciones. Miremos entonces el juicio contra Judá. Si miramos son los versículos 4 y 5 del capítulo 2, allí nos dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y si miramos esta parte, hablando de lo que es la fuente, nos dice al principio del versículo, así ha dicho Jehová. Otra vez, la identificación de la fuente viene de parte de Dios. Nos dice que nos muestra toda la autoridad, quién es la autoridad detrás del mensaje, ¿cierto? Y podemos comprender fácilmente que lo que debe hablar Amós es un mensaje que viene de parte de Dios, que tiene toda la autoridad de Dios. Y recuerde, es lo que Dios dice, envía y entrega para que Judá viva. Por otro lado, también debemos entender allí cuando dice Dios ha dicho, hablando de la nación de Judá o del reino de Judá, es que Dios reconoce el pecado de ellos, no es algo ajeno ni lo pasa por encima, sino que lo reconoce y también Dios se va a encargar de tratarlo, obviamente, de tomar una situación en cuanto a él. Dios no lo pasa por alto. Enseguida podemos pensar en, obviamente, lo que es la acusación. Y otra vez encontramos allí la fórmula. Por 2 o por 3, por 3 o por 4 pecados no voy a revocar su pecado, su castigo. Y obviamente debemos entender la seriedad con la cual Dios atiende este pecado. Si vemos es igual a las otras naciones y empezamos a esclarecer, Dios no, para con los suyos, para con su pueblo, este pueblo que Dios ha escogido para esta nación suya, él no tiene miramientos, Él los trata igual y de pronto hasta allí vemos la misma condición para todas las naciones que vimos antes. Ves la gravedad de su pecado y por tanto el Señor tiene que tomar cuentas nuevamente. Entonces vemos esa misma gravedad. Si vemos, nos dice, nos muestra más bien que la rivalidad entre Judá e Israel es algo que viene creciendo desde los tiempos de David. Ya había intentos de dividir el reino y bueno, al fin esto se ve una realidad cuando está el hijo de Salomón en el reino, y de esto hablábamos un poquito al principio. La amargura y la desconfianza dieron lugar a una guerra abierta entre estas dos naciones que eran hermanas, que eran una sola. Como el Señor lo dice en su palabra, son una sola familia y así lo veía el Señor. Aquí vemos esa rivalidad
y cómo se profundiza, y podríamos ver una serie de versículos, de pasajes que nos muestran cómo creció esto. Muy bien. Cuando aquí nos habla un poco de lo que es los Baales, cuando en esta porción nos muestra y nos involucra cómo es que entraron esta adoración a los Baales y todas estas cosas, estamos entendiendo, estamos comprendiendo que esto fue lo que hizo esta adoración, este cambio en el culto, que no era adorar solamente a Jehová Dios. Ese cambio es el que hace que entre Judá e Israel se amplíe esa brecha, en que no haya esa comunión, sino que día a día se vayan separando. En muchos sentidos, cuando recuerdes, este es un mensaje de Judá, es un mensaje que viene desde Judá para Israel, y creemos que cuando los de Israel escuchan, atienden lo que Dios está enviando y lo que Dios está haciendo con la nación o con el reino de Judá, para ellos va a ser una identificación perfecta, decir, sí, está mal lo que hacen. Pero no quiere decir por ello que Israel no lo esté haciendo. Tal vez ellos mismos también están haciendo las mismas cosas, solamente que es más fácil cuando lo vemos en la piel de otro, ¿no? El pecado en la piel de otro. Y esto no quiere decir que ellos no hayan cometido algo semejante, que hayan infringido, hayan incumplido la ley del Señor en la misma forma. Como vemos en cuanto a las naciones que Dios juzgó, vemos que Dios trata el pecado en la misma forma, que Dios va a castigar en la misma manera, y vamos a ver lo que nos queda solamente por ver es un poco la acusación específica, ¿cierto? Cómo Dios, qué es lo que para Dios tiene esta relevancia para que Dios lo castigue aquí. Si miramos lo que nos dice o lo que vemos en lo que el pueblo estaba mirando, Dios no estaba pretendiendo, cuando dice que ellos menospreciaron la ley de Jehová, y en el versículo 4, y no guardaron sus ordenanzas, debemos entender que Dios no estaba dándoles una forma para que ellos tuvieran una moda, o para que ellos tuvieran unos rituales, que fue en lo que se enfocaron, o para que tal vez su vida fuera más productiva en este mundo, o tal vez para que ellos fueran populares, fueran la nación ¿cierto? Dios no dio toda su ley, Dios no dio todos sus mandatos para que ellos tomaran estas cosas como algo en lo cual sentirse más. Si Dios hubiera pretendido hacer esto, realmente las vidas de estas personas no estarían cumpliendo el propósito de Dios, el cual era que fuera conocido en medio de todos ellos. Si pensamos en esta situación, en que tal vez Dios no quería hacer estas cosas, sino quería que fuera él conocido por medio de su nación, de su pueblo, y ellos estuvieran utilizando esto como una moda o como un ritualismo, una productividad, una manera de tener una vida realmente próspera y popular. La verdad, si Dios hubiera pretendido eso, ellos realmente tendrían la posibilidad de cambiar, de mirar que estas cosas no eran definitivas y no eran perdurables. De tal manera que si ellos tomaron la ley de Dios como una moda, estaría bien que ellos cambiaran, porque la moda cambia. Si ellos tomaran la ley de Dios como un ritual, estaría bien que ellos entendieran que era monótono, porque ese ritualismo va a decaer en esto. Si tal vez ellos pensaran en que la ley de Dios es como una forma de tener efectividad en su vida, entonces estaría bien que ellos vieran su vida como mecánica, algo que se hace y que sencillamente produce un buen efecto porque se tiene probado el método, pero entonces Dios no quería ello. Y si ellos pensaran en que lo que Dios quería hacer es que ellos fueran famosos, estaría bien que ellos tuvieran una vida vana, sin un sentido de ser.
Pero recuerde, Dios no quería nada de esas cosas, sino que Dios quería que ellos le glorificaran. Si pensamos en la acusación que hace aquí el Señor, dice en el versículo 4, menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Si pensamos en esa acusación, decimos, ve, pero no es tan grave como vender una nación, esclavizar una nación, no es tan grave como tal vez abrir el vientre de mujeres en embarazo, no es tan grave como abusar de los indefensos y venderles y cosas de estas. Entonces, ¿por qué Dios toma esta situación? Y otra vez, recuerde, no estamos hablando de cualquier pueblo, cualquier nación, es el pueblo de Dios, quienes ya conocen lo que Dios quiere y lo que Dios piensa. Por eso Dios toma esto con tal seriedad. Esto también debe hacernos pensar que Dios no trata igual nuestra condición como la condición del mundo. Dios hace una gran diferencia aquí y usted y yo deberíamos ser conscientes de ello. Dios no está tratando a Israel, el hecho de que no menosprecien la ley de Jehová no es lo mismo que secuestrar o llevar una nación cautiva para venderla. Entendemos que es muy distinto, es muy diferente a nuestros ojos las cosas, pero para Dios y para cuando Él habla de su nación, de su pueblo, entonces su ley, su palabra es de suma importancia en que sea atendida. Y por eso Dios, hasta aquí vemos que todo es igual en cuanto al trato para estas personas, pero su acusación, su falta, su delito, parecería para nuestros ojos algo mucho más sencillo. Y otra vez creo que Dios nos está haciendo mirar mucho más arriba de lo que a veces creemos que es importante la palabra de Dios. La importancia de cumplir sus mandamientos, la importancia de tener a Dios en primer lugar y de no colocar a nadie cerca a Él. Nos olvidamos, la verdad, y creo que en ese sentido está bien que miremos esto allí. La omisión, el desconocimiento de la palabra de Dios por parte de su pueblo es más grave que los comportamientos atroces que cometieron estas naciones, porque sencillamente estamos despreciando todo lo que Dios hace y dice para nosotros. Estamos tomando sin valor la palabra infinita, la palabra poderosa de nuestro buen Dios. Estamos tomándola como un juego y estamos tal vez recibiendo en nuestro corazón otras cosas. Dice allí que le hicieron errar por sus mentiras, y otra vez deberíamos pensar en ese sentido como que todo lo que hicieron, todo lo que dijeron era falsedad e hicieron que muchos se fueran tras estas mentiras. Se entiende aquí que a los que hicieron errar es al pueblo en general, pero obviamente nos queda una pregunta y es, ¿quiénes lo hicieron? ¿Quiénes hicieron errar al pueblo? No cabe ninguna duda que fueron los líderes de la nación los responsables de esta desastre. ¿Y por qué? Porque ellos siguieron las mentiras de los ídolos. Ellos patrocinaron e impulsaron la adoración a estos ídolos. Por eso el Señor desde los antepasados toma cuenta y recuerda lo que están haciendo. Obviamente al hablar estos hombres de mentiras, debemos reconocer otra vez la grandeza de las mentiras de los ídolos, contrario a lo que es la verdad de Dios. Cualquier alusión, cualquier ilusión de un ídolo, cualquier pensamiento de un hombre o de un ídolo debe tenerse como supremamente ofensivo contra la misma persona de Dios. Por eso el Señor está juzgando las cosas en la misma manera.
Pensemos ahora entonces cuál es el castigo. Nos dice en el versículo 5, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Si vemos hay algo particular y es que es la acusación realmente es detallada, es muy detallada, pero el castigo es más bien corto. Y esto nos muestra una misma referencia, una misma forma en la que Dios trata el pecado. O sea, lo que debemos entender es que para el Señor ese trato del pecado de su pueblo lo trata en la misma manera como vemos esta condición de estos pueblos como Tiro y como Edom. Son muy similares esta forma. Nos indica entonces así que Dios trata igual en su sentencia y en su ofensa. Recordemos otra vez, es una ofensa que realmente va contra Dios. Y como nos damos cuenta allí, el énfasis del castigo recae sobre las fortalezas de Jerusalén, indicándonos de esta manera que quien tiene la responsabilidad aquí es precisamente los líderes que están en esos lugares fortificados, quienes están allí desde esos lugares permitiendo, promocionando, animando el desvío de la nación completa. Es evidente, ¿cierto? Como vemos en el versículo 5, prenderé fuego en Judá, el cual consumirá los palacios. Y pues vemos la diferencia, no consumirá la ciudad, no consumirá Jerusalén, sino que consumirá los palacios. Vemos esa particularidad, ¿cierto? Llega a los palacios en Jerusalén. Son realmente los líderes los que asumirán toda esta responsabilidad y qué tremendo pensar en el liderazgo que habla de parte de Dios. Hombres de Dios que hablan un mensaje que en teoría viene de Dios cuando tal vez no lo es. Qué tremendo también para los varones, los hombres que son cabeza de su familia, que son responsables y comprenden que Dios tomará cuenta de lo que su familia está haciendo. Serán los responsables, ¿cierto? Seremos los responsables delante de Dios de lo que sucede con nuestras familias y qué angustia tan tremenda, la verdad. Y por último vemos que Dios no destruye por completo a Jerusalén, sino que más bien limpia lo que está mal, limpia de la idolatría, limpia del error, del desastre que estos líderes han permitido. Y Dios permita y Dios guarde, ¿cierto? Como vemos es una acusación realmente sencilla, ¿cierto? Pero es contundente también con Judá. Miremos entonces la acusación contra Israel ahora. Versículos del 6 al 8. Nos dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Y vemos allí un poco estas cosas que Dios tiene que decir contra la nación de Israel. Otra vez, la fuente del mensaje, nuevamente vemos el poder detrás de las acusaciones que debe exponer el profeta, no cabe duda, otra vez Dios. Es Jehová Dios el que habla, y si Jehová Dios habla, entonces el profeta debe hablar. ¿Cuáles son entonces las acusaciones? Bien, vemos que otra vez se emplea la misma fórmula. Por 2 y por 3 y por 4 pecados no revocaré tu castigo. Y otra vez tenemos ya la idea desde Judá que Dios no hace acepción con su pueblo por ser su pueblo, sino que Dios va a tomarles cuenta exactamente de lo que están haciendo. El Señor va a castigar su actitud sus pecados, de su rebelión, que ya lo vamos a mirar,
lo va a tomar en la misma manera, con la intensidad de estos pecados anteriores de los cuales vimos. Esto demuestra que cómo es que Dios juzga todas estas cosas como graves, igual que las anteriores. Si pensamos un poquito en las acusaciones, podríamos hablar entre tal vez 5, 6 o 7, de pronto si las dividimos en alguna forma muy detallada, pero es tremendo lo que están haciendo. Nos dice desde el versículo 6, hablando de sus acusaciones, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Allí podríamos ver una o dos declaraciones. Y si pensamos, cuando dice vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, o vendieron solamente, cuando habla del justo nos da una idea, y es que esto es un lenguaje o algo apropiado para hablar de los tribunales. Y en ese sentido, cuando dice que vendieron por dinero al justo, se podría entender de dos formas. Una es que el Señor nos está mostrando lo aborrecible que es para Él la injusticia en los tribunales por medio del soborno. Cómo no le agrada a Dios que estas cosas se vean. Otra manera de entender esto podría ser la venta de personas por una deuda pequeña, y cómo Dios, en lo que están haciendo realmente ellos, lo están haciendo en una manera injusta. Si recordamos la ley, Dios lo aprueba, ¿cierto? Dios aprueba en alguna manera que esto se presente. En Éxodo capítulo 21, versículos 7 y 8, el Señor nos muestra cómo esto es algo que Él aprueba, y dice allí: y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los esclavos. Y vemos que puede ser posible, pero que hay una diferencia entre un esclavo común y corriente a aquel que de pronto por una necesidad debe vender, dice allí, a su hija. Dice en el 8, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. En Levítico es mucho más claro, capítulo 25, nos dice en el versículo 39, Levítico, capítulo 25, versículos 39, nos dice: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres. La posesión de sus padres se restituirá. Entonces, lo que dice allí, vendieron por dinero al justo, entendemos es que estas leyes que Dios muy claramente había definido, para ellos fueron tal vez algo que usaron, y algo de lo que abusaron, y también en ese sentido podríamos hablar que estaban siendo injustos. Todo lo que nos muestra allí es hablando en cuanto a la injusticia de ellos con estas personas pobres. Más adelante nos dice que en esa misma referencia, y al pobre, nos dice al terminar el versículo 6, y al pobre por un par de zapatos. Y también vemos allí la idea de alguna situación judicial en la cual era necesario la intervención, ¿cierto? Tal vez de algunas personas. Recuerde usted Ruth en el capítulo 4, cómo nos habla esto de Booz cuando quería rescatar para Esther, vemos allí para Ruth, cómo él quería rescatar para ella, mirando las posesiones y tomando a esta mujer por esposa.
Entonces él nombra allí el zapato, ¿cierto? Era una manera una forma judicial de hablar de las propiedades y estas cosas. También en la ley se recuerda pues cómo debían ser este trato para con los, digámoslo así, con las personas que estaban desvalidas. Dice en Éxodo capítulo 23, versículos 6 al 8, Éxodo 23, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si vemos más adelante, dice en el versículo 6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervertiré las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces vemos cómo para Dios era posible esto, pero cómo no era consentido para él que hubiera un abuso en este aspecto. Y entonces entendemos que en lugar de ellos seguir la ley de Jehová, Israel trató a sus propios pobres, a las personas que estaban desvalidas, como Tiro trató a los esclavos extranjeros. La otra acusación que vemos allí en Amós, la vemos enseguida en el siguiente versículo, dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Y también nos dice, podríamos dejar allí una o dos cláusulas donde dice, y tuercen el camino de los humildes. Y allí estaríamos hablando otra vez de cómo ellos abusan, ¿cierto? Otra vez abusan de su comodidad tal vez, porque habla del polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos, esa descompensación entre los ricos y poderosos y estas personas humildes. Nos dice allí que ellos tuercen el camino de ellos y vemos cómo el Señor en cuanto a la esclavitud, vimos era algo aprobado, no en la manera en que lo hicieron estas naciones, pero sí era posible esta situación. Sin embargo, no quería Dios que ellos oprimieran en una manera abusiva a estas personas pobres, sino que fueran justos aún con ellos. Él dice más adelante que no está bien la manipulación del estilo de vida de los afligidos, y es lo que Dios está resaltando allí, esa opresión y cómo abusan de estas cosas. Vemos que no es algo que Dios, en lo cual Dios se goce. Dios, por el contrario, ataca esta forma. Si miramos aún en el libro de los Proverbios, vemos cómo se resalta que esto no es algo que a Dios le guste. Mire conmigo, por favor, Proverbios capítulo 14, versículo 31. Proverbios 14, 31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que tiene misericordia del pobre lo honra. Y quería Dios allí mostrarnos ese trato que le agrada en cuanto a los pobres. En el versículo 16 del capítulo 22, otra vez del libro de los Proverbios, Proverbios 22, 16, dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Y otra vez vemos, es algo que no está de acuerdo con la buena voluntad del Señor. Dice en Proverbios 22, y empiezo en el versículo 22, no robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido,
No hagas estas cosas, no es agradable con el Señor. Dice en el versículo 23 la sentencia. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Dios tomará cuenta del que oprime al desvalido, al pobre, al que no tiene una condición. Y podríamos mirar aún el último versículo, capítulo Proverbios, capítulo 28, versículo 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Aún el robador de los pobres, siendo pobre, es uno que acaba realmente con todas estas cosas. De tal manera que podríamos decir que Dios aquí está viendo la avaricia, la injusticia, y aún podemos hablar de la inmoralidad si miramos la otra acusación que Dios está haciendo, está mirando allí, cuando nos dice en el versículo 7, en la última acusación, dice, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Y por qué? Porque otra vez vemos allí que Dios habría hablado en cuanto al cuidado y en cuanto a la forma en que debía llevarse o procesar el trato con una mujer, y sin embargo vemos que estos hombres abusan de esta condición. Este pasaje, estos versículo 6, versículo 7, realmente son un poco complejos para los que han hecho su traducción. Tienen varias implicaciones lingüísticas allí y podría significar una cosa o la otra. Toda esa porción bien difícil, dicen los eruditos, porque esta cláusula, cuando habla del hombre y el hijo que se llegan a la misma mujer, podría significar varias cosas. Por una parte, podría referirse a la inmoralidad de un hombre y de una mujer, de un hombre y de su hijo con una prostituta en los lugares de Baal, aberraciones que podrían presentarse. Por otro lado, podría referirse a una relación incestuosa entre un padre y su hijo con una misma mujer, que es la interpretación que más fácilmente nos queda a nosotros comprender. O también podría hacerse referencia a la explotación de una sirvienta o de una mujer que estaría sirviéndoles, como lo vimos, producto de una venta por empobrecimiento. Una mujer que estaría indefensa, ¿cierto? Estaría indefensa frente a su amo y peor aún frente a su hijo. Y vemos que, como lo mirábamos antes, aún Dios tiene prohibido estas cosas, este trato, ¿cierto? Esta forma de trato frente a estas mujeres. Recordamos otra vez lo que nos decía allí en cuanto a la joven que es vendida por causa de pobreza. Entonces, la opresión que hace allí estos hombres, dice que es ante una doncella, y eso pues hace variar un poco todo el significado, pero nos muestra que aún Dios tiene cuidado de la esclava, cómo la deben tratar, y ahora hablando de una doncella, tanto más debería ser ese cuidado, porque no la está tratando de una manera diferente a como se trataría a un esclavo. Sin embargo, esto nos muestra cómo este hombre o estos hombres habían llegado a una decadencia tal. Si vemos la empleada doméstica, podría ser fiel a sus amos y aún ser maltratada, tratada como si no tuviera derechos. Y aquí Dios está rescatando precisamente ello, y él dice, yo también, yo soy el encargado de tomar cuentas de estas cosas. Después encontramos otra cláusula hablando de lo que estaba haciendo este Israel. Nos muestra una cláusula que nos dice, profanan mi santo nombre, al final de este versículo, allá en Jonás, Amós, capítulo 7, capítulo 2, versículo 7, dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes
y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Y esta cláusula parece un poquito sencilla, casi que se pareciera que tiene que ver con la relación anterior del pecado que estaban haciendo allí, pero también es algo que es resaltante y debemos ver cómo ellos están profanando realmente el nombre del Señor. Y es algo que no deberíamos tomar tan a la ligera. Parecería sencillo, ¿cierto? Profanar el nombre del Señor, pero qué tremendo es esto. Si pensamos que Él es el Dios del universo, que Él es soberano, que Él es el Todopoderoso, qué tremendo que nosotros tengamos unas actitudes de vida que aparentemente son sencillas, pequeñitas, pero que están profanando el nombre del Señor. La siguiente cláusula nos habla de algo que también estaban haciendo, dice en el 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Y bueno, aquí estamos viendo cómo aún están abusando de las personas que tienen deudas para con ellos, con los ricos, los poderosos, cómo están abusando de los que tienen una condición muy humilde realmente. Dice allí que sobre los que están reposando sobre la ropa empeñada. Imagínense esta situación, y eso es algo que Dios permitía también. Pueden mirarlo en el capítulo 22 del libro de Éxodo, y en el capítulo y en Deuteronomio en el capítulo 24, cómo Dios permitía que por medio de las prendas de una persona yo pudiera respaldar una deuda. Eso era algo que Dios permitía, y es algo que es sencillo, ¿no? Parece algo sencillo. Sin embargo, Dios allí estipula muy claramente, define muy claramente que puede quitarle las prendas, pero que no puede pasar el día con las prendas que le ha tomado de esta persona pobre. Tiene que al atardecer entregárselo porque no tiene con qué más cubrir su existencia. Y entonces allí es donde Dios les confronta este pecado que están haciendo, porque nos dice allí que ellos tomaban estas ropas empeñadas y se acuestan junto a cualquier altar, y estamos viendo que tal vez estos elementos los utilizan mal. Con estas ropas van y se recuestan, buscan una comodidad para no solamente adorar sus dioses, sus ídolos, sino también seguramente para deleitarse en sus festividades, aún para esta adoración. Y tiene que ver con lo siguiente, también podría decirse en el versículo 8, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Es más o menos la misma referencia. Estaban abusando de estas personas que tenían una cuenta con ellos, pero estaban estaban usando, imagínense, el vino que tal vez era producto de un encautamiento por alguna deuda o por algo que debían estas personas, y estaban usando este vino para su deleite. Estaban allí frente a los suyos, a sus iguales, mostrando, ¿cierto? Y deleitándose, pasando sus tiempos de adoración a sus dioses, adorándoles allí. Y por eso también podemos ver la idolatría, cómo Dios confronta esta idolatría. No era solamente avaricia, injusticia, inmoralidad, sino también idolatría, todo lo que estaba haciendo Israel. Otra vez, si esto lo vemos como algo que no es grave, si vemos avaricia, sí vimos algo de avaricia en las otras naciones, pero parecía algo más grande, ¿cierto? Algo más tremendo, porque estamos hablando de naciones y cantidades de personas, pero aquí también Dios, así fuera con los que les debían a personas poderosas, aún Dios también toma cuenta de ello. Pero si Judá no estaba glorificando a Dios, estaba faltándole a Dios,
aquí mirando a Israel, vemos que ellos también deberían amar a los hombres, deberían amar a todas las personas y no lo están haciendo. Judá no está amando ni está exaltando a Dios, e Israel no está amando ni está cuidando de los hombres, y es algo que también nos ayuda un poquito en cuanto a ver lo que estaba haciendo el Señor. Ahora, el castigo lo voy a dejar para la próxima semana, el castigo que Dios tiene contra la nación de Israel, hablando de Judá y hablando de Israel, Judá al sur y de Israel al norte. Porque aquí creo que hay una gran riqueza que debemos mirar, que debemos contemplar nosotros, de lo que Dios nos está hablando. Quisiera que pensáramos un momentico en las piedras y las boronas. Dios castiga la maldad, ¿cierto? Lo vemos, Dios castiga la maldad. Pero para nosotros la maldad no está establecida en esas cosas terribles, ¿cierto? Tal vez nosotros, si nosotros seguimos pensando en esa maldad como algo que tiene que ser notorio, que tiene que afectar a muchos, realmente nosotros no estamos entendiendo ni estamos conociendo al Dios verdadero. El pecado de Judá es contra Dios, y también vemos que el pecado de Israel es contra las personas. Y Dios hablaba en cuanto a su ley. Dios decía que el resumen de toda la ley era el amor a Dios y algo muy parecido, el amor a los suyos. Entonces, allí vemos una serie de citas que nos recuerdan cómo para Dios era importante esto. Miremos solamente algunas. Romanos capítulo 13, versículo 9. Dice en el 8, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si miramos Mateo en el capítulo 22, en el versículo 39, nos dice en el 38, este es el primero y más grande mandamiento, y es amar a Dios, ¿cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, amar a Dios. Pero dice enseguida, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿cierto? Podríamos decir. Y así podríamos ver cómo para Dios tenía importancia tanto el amor a Él de parte nuestra, los que conocemos de Dios, pero también cómo resalta Dios precisamente la adoración, precisamente el servirnos más bien los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Y por eso tenemos que recordar, ¿cierto? Insistentemente cómo Israel está incumpliendo. No amó a Dios y no está amando a su prójimo tampoco. Por eso, hermano, permítame poner esto en un término muy gráfico. Si para nosotros pensar, ¿cierto?, en que el pecado contra Dios o contra los hombres debe ser algo monstruoso, algo grande, algo así como una piedra, algo pesado, algo fuerte, tiene que ser algo realmente notorio. Si nosotros estamos pensando que esto es lo que se va delante de Dios, se va a considerar, y que nosotros tal vez estamos apartados de Dios ya por alguna condición, y si de pronto nosotros creemos que pecar a Dios es eso, pecar contra Dios es eso, sencillamente no conocemos a Dios. Pensar en una condición de pecado así de grande, es lo que Dios deja cuando nosotros reconocemos nuestro pecado delante del Señor, reconocemos nuestra condición espiritual y pedimos su auxilio, porque en nosotros no está la manera de salir de este pecado. Esto quedaría atrás. Esto quedaría para la persona que no conoce del Señor. Cuando
entiende, cuando comprende que su pecado, grande tal vez, o tal vez pequeño, es algo que lo está apartando de Dios. Pero hermano, nosotros como hijos de Dios debemos entender más bien que nuestro pecado es así como estas boronas. Nosotros debemos revisar nuestra vida en esas cosas pequeñitas. Debemos revisar en estas cosas que no son tan notorias. El pecado para nosotros debe ser un examen en aquellas cosas que parecen livianas, que no tienen tal vez un precio. En todas esas cosas deberíamos nosotros examinar. Otra vez, recuerde, todo esto viene de ese pecado tan grande que estamos viendo en las naciones ya juzgadas, pero ahora estamos viendo y examinando el carácter, ¿cierto? El carácter de ese pecado para con Israel, para con esa nación escogida de Dios. Nosotros estamos viendo las cosas en esta magnitud. Nosotros como hijos de Dios nos estamos dando cuenta que nuestro examen, el examen de nuestro pecado, de nuestra falta, de nuestra soberbia contra Dios, requiere de un examen así de estas cosas pequeñas. Si usted cree, hermano, si usted de pronto está pensando que su pecado tiene que ser grande y notorio, tal vez no está conociendo ni reconociendo a Dios. Tal vez no se ha puesto frente a Él, no ha reconocido al Señor. Tal vez está incluso cauterizado, tal vez. Seguramente no ha entendido que si usted ha declarado que el Señor es su Señor, Dios toma cuentas de estas cosas pequeñas también. Y no quiere Dios que en nosotros reine y gobierne este pecado. No pensemos, ¿cierto? No pensemos, por favor, que pecar contra Dios o que nosotros estamos limpios porque no practicamos estas condiciones de pecado. Como hijos de Dios, debemos entender que para Dios este tipo de pecado que es como una piedra, que es como una roca así de grande, eso quedó atrás. Los hijos de Dios no vivimos ni practicamos esa condición de pecado tan tremendo. Los hijos de Dios luchamos día a día, verdaderamente nos confrontamos día a día con esas boronitas, con esas cosas pequeñitas que todavía están allí molestando, incomodando. No esas piedrotas, sino esas piedritas, si quiere, esas piedritas pequeñas que incomodan. Y ahí es donde usted y yo deberíamos revisar. Si estamos mirando la profecía de Amós, como, uy, qué bueno que llegó ese castigo contra esas naciones, ya sabe, y creo que lo vio, Dios también juzga igual estas condiciones que son tal vez más pequeñas, ¿cierto? Avaricia contra el que me debe, dominio contra aquella persona que es desvalida y que tengo un trato personal. Que Dios nos ayude verdaderamente a mirar nuestra condición frente a nuestro Señor, que nos limpie Él de todas estas cosas y que podamos adorarle perfecta y verdaderamente. Que podamos caminar y conducirnos como su Hijo, el Señor Jesús. Que Él sea siempre nuestra guía. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, te bendecimos siempre y te alabamos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias por esto que nos muestras por medio de Amós. Pensaríamos sencillamente esto es algo que queda como historia, que esto queda para un pueblo que ya sufrió, que ya tal vez padeció, pero Señor, también nos enseñas a nosotros cómo tú ves nuestras vidas. Señor, ayúdanos día a día a caminar buscando esa misericordia tuya. Ayúdanos, Señor, a revisar aquellas cosas pequeñas en nuestras vidas, pero que son desagradables para contigo, porque tú aborreces todo el pecado. Siempre te honramos y te glorificamos y rogamos tu guía en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola amigos, el Ministerio Emmanuel Kids quiere invitarlos a nuestra reunión de niños todos los sábados a las 4 de la tarde por Zoom. Aprenderemos la palabra de Dios. No se pierdan esta cita, los esperamos. Buenos días, hermanos. Después del mensaje que hemos oído el día de hoy, los invitamos a que se conecten a través de Zoom.
Todo porque hoy es ¡Domingo!